La historia de la física antes de los griegos de la antigüedad clásica estuvo marcada por el interés de las civilizaciones existentes por explicar los fenómenos naturales que ocurrían a su alrededor, desde la lluvia a las tormentas, pasando por el movimiento del sol o las erupciones volcánicas. En esos momentos no existía la física, entendida como la disciplina científica que hoy se conoce, pero algunas de estas civilizaciones como la egipcia, la china o la babilónica emplearon parte de sus esfuerzos en estudiar estos fenómenos naturales. Sin embargo, todos estos conocimientos estaban mezclados con sus concepciones del mundo, marcadas por la existencia de divinidades que causaban los fenómenos naturales. Babilonia. Ya en el siglo VI a.C., los sumerios, un pueblo que dominó Babilonia, realizaron los primeros estudios astronómicos en la región. El conocimiento adquirido fue utilizado para dividir el año en meses y para controlar mejor el ciclo de las estaciones. Incluso fueron capaces de predecir los eclipses. Egipto. Los egipcios de la antigüedad eran excelentes astrónomos, con medios mucho más rudimentarios que los actuales. Fueron capaces de predecir los eclipses, tanto solares como lunares. Igualmente, su conocimiento sobre las estaciones les permitían conocer cuándo se iban a producir las inundaciones del Nilo y cuándo era el mejor momento para sembrar. China. La antigua civilización china inventó algunos de los primeros artefactos para medir el tiempo y llevar las cuentas. Ambos tipos de inventos fueron muy útiles para sus observaciones astronómicas. Mayas. Dentro de las culturas más importantes aparecidas en la América precolombina, la maya fue la que desarrolló conocimientos científicos más avanzados, especialmente en la astronomía. Los avances matemáticos de los mayas se aplicaron directamente a la astronomía. Esta cultura creó un sistema de calendarios muy preciso, sobre todo en la medición del ciclo solar y del lunar. La física durante los griegos. Los griegos hicieron grandes aportaciones a la física, tanto en sus observaciones como en los conocimientos. Un ejemplo de un filósofo matemático griego es el de Pitágoras, el cual creía en que la Tierra era circular, famoso sobre todo por el teorema de Pitágoras. Afirmó que todo era matemáticas. Algunos de sus descubrimientos son las ternas pitagóricas, sólidos regulares, números perfectos, números irracionales, medias y números figurados. Esta época fue muy importante y más para los griegos, ya que estos observaban los fenómenos y hacían sus conclusiones. Empédocles fue un político y filósofo griego, el cual tenía varias de las teorías raíces. Una de ellas era de la evolución orgánica, la cual suponía que en un principio había numerosas partes de hombres y animales distribuidas al azar, juntándose por amor y odio. Aristóteles fue uno de los más influyentes filósofos de la antigüedad. Fue el formalizador de la economía, astronomía, anatomía y biología. Aristóteles propuso la teoría de la generación espontánea, la cual propone el origen espontáneo de peces e insectos a partir del rocío, la humedad y el sudor. Arquímedes fue un matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Es considerado uno de los filósofos más importantes de la época clásica. Entre sus conocimientos y estudios está la hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca.
Tales de Mileto fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo. La Tierra para él era un disco plano cubierto por la semiesfera celeste, flotando en un océano infinito. Otro campo muy cultivado fue el de la astrología, en el que sorprende descubrir teorías tan acertadas como la del giro de nuestro planeta en torno al Sol. Aristarco, la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Heráclides, el cálculo de las dimensiones de la Tierra. Eratóstenes, entre otros. En cuanto a la óptica, desarrollaron varias teorías sobre la luz, conocieron su propagación rectilínea y enunciaron las leyes de reflexión Euclides y de la refracción Cleómedes. En el siglo II a.C., Ptolomeo aportó descubrimientos en óptica y astrología, siendo el último de los grandes de la ciencia griega. Física en la Edad Media. Cuando hablamos de Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C., y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. Durante el siglo XIII, las universidades medievales, fundadas en Europa por las órdenes monásticas, no registraron grandes avances para la física y otras ciencias. Aristarco de Samos ya consideraba el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Durante 100 años se predominó que la Tierra era carente de movimiento, que era el centro del universo y los demás planetas y estrellas giran en torno a ella misma, el sistema geocéntrico. Lo trascendente fue que los escritos de Aristóteles fueron traducidos aproximadamente en 1500, y así se buscaría mejorar el método científico y la búsqueda de nuevas teorías que derrumbaría el sistema aristotélico. Los experimentos matemáticos en esta época sirvieron bastante en la idea del método deductivo. Un filósofo que realizó sus estudios en esta época fue Bacon, el cual fue un continuador del método inductivo. Este reafirmó el valor de la ciencia experimental y, hacia lo contrario de Aristóteles, cambia la manera de ver a los fenómenos naturales. Uno de los científicos que hicieron experimentos escondidos por temor de ser castigados fueron Mendel y Da Vinci. Claudio Ptolomeo fueron entre las demás obras figuró la óptica, en 5 volúmenes, que versa sobre la teoría de los espejos y sobre la reflexión y la refracción de la luz. Abul Wefa al-Sufi inventó el péndulo, Ibn Yunus describió 40 conjunciones planetarias y 30 eclipses lunares. Leonardo da Vinci estudió mecánica, estática, dinámica y sistemas hidráulicos. Descubrió la capilaridad, estudió la resistencia del aire e inventó el dinamómetro. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica. Galileo Galilei inventó el termoscopio en 1592. Descubrió la ley del péndulo y observó la oscilación del candelabro de la Torre de Pisa. Esta época es considerada como la época oscura de la humanidad, debido a que si alguien se dedicaba a explicar fenómenos en la naturaleza, se consideraba como pagano. Se conservaron muchos tratados científicos heredados de la Grecia clásica. En el Renacimiento. A la llegada del Renacimiento, los sabios griegos emigran a Italia con los manuscritos de Platón y Aristóteles. Los hombres habían estado convencidos del fin de una época y la ruptura con el mundo medieval. Descubre lo que es la libertad y la inteligencia, junto con la corriente del pensamiento de esa época, la cual es el humanismo, el cual trata de un movimiento que buscaba, mediante la enseñanza de gramática, historia, poesía y filosofía, al cultivo del aprendizaje del hombre. El Renacimiento también fue una etapa en la cual se precipitan los grandes descubrimientos, y no solo el de América, sino científicos. Nicolás Copérnico, el cual afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo confirma el giro de la Tierra alrededor del Sol y descubre leyes matemáticas de la caída de los cuerpos. Kepler expone en 1618 las 3 leyes del movimiento planetario. Servet, el cual concibe por primera vez la idea de la circulación de la sangre. Sin duda, uno de los hombres más polifacéticos e influyentes de esta época era Galileo,
de 1564 a 1642, quien presenta los conceptos de velocidad, aceleración y las leyes de caída de los cuerpos ya conocidos. Galileo descubre la reversibilidad del movimiento gravitatorio, realiza experimentos con planos inclinados, descubrió la libración de la Luna, las leyes del péndulo, desarrolla el principio de inercia y estudia el movimiento parabólico y su descomposición en un componente horizontal y otra vertical. De esta forma, Galileo es considerado el padre de la física. Otros científicos con grandes aportaciones a la física fueron Gilbert, que descubrió el magnetismo de la Tierra y las propiedades eléctricas que adquirían ciertas sustancias con el frotamiento; Pascal, quien probó la existencia de la presión atmosférica y enunció el principio que lleva su nombre sobre la transmisión de las presiones en los líquidos; Descartes aplicó la formulación de la refracción en términos de senos, etc. Tras la estela de Galileo, aparece otro gran físico que se encarga de completar esta etapa de gran cambio en el mundo de la ciencia: Newton. Newton establece las 3 leyes del movimiento: ley de inercia, ley fundamental de la dinámica y el principio de acción-reacción. Descubre la ley de la gravitación universal. Junto a Leibniz, es autor del cálculo infinitesimal, descubre el espectro de la luz solar, compuesto por 7 colores. Desarrolló una teoría corpuscular de la luz que entraría en un conflicto con la teoría ondulatoria, propuesta por Huygens y apoyada por Hooke. Este último definió las deformaciones elásticas, entre muchas otras cosas. Bernoulli funda la hidrodinámica, la consecuencia más importante. En un tubo con sección variable, la presión disminuye al aumentar la velocidad del fluido. En el siglo XVIII empiezan los primeros estudios sistemáticos de los fenómenos eléctricos. Cabe destacar a científicos como Gray. La virtud eléctrica puede transformarse por un hilo metálico. Dufay, existencia de 2 tipos de electricidad, y al gran Benjamin Franklin. En 1785, Coulomb realizó medidas cuantitativas de atracción y repulsión eléctricas. Demostró que la atracción y la repulsión varían en proporción inversa al cuadrado de la distancia. De esta forma, hacia 1800, ciencias físicas como la mecánica, la óptica y el electromagnetismo habían conquistado ya los característicos métodos modernos que consolidarían en el siglo XIX. Periodo clásico. La física clásica son los principios previos a la aparición de la física cuántica. La física clásica se conoce como tal con la publicación en 1687 de las leyes de Newton, formulación matemática de Isaac Newton. El padre de la física clásica fue Galileo Galilei, quien fue un físico astrónomo italiano nacido en la ciudad italiana de Pisa el 15 de febrero de 1564. Luchó por el triunfo de una concepción avanzada del mundo. Galileo defendió y desarrolló la teoría de Copérnico, combatió la escolástica, fue el primero en emplear lentes para observar los cuerpos celestes e inauguró así una nueva época en la historia de la astronomía. Con la ayuda del telescopio, probó la existencia de montañas y valles en la Luna. Asestó de este modo el golpe de gracia a la idea de que habría una diferencia de principio entre lo terrenal y lo celestial. Fue el fundador de la dinámica y enunció el principio de inercia, la ley de caída libre de los cuerpos y la composición de las fuerzas, lo que le permitió resolver numerosos problemas. Para conocer las leyes de la naturaleza, Galileo le daba mucha importancia al método experimental, el conocimiento. Según él, no podía tener otra fuente que no fuera la experiencia. La física clásica, como la conocemos hoy en día, se debe al señor Isaac Newton. Isaac formuló las 3 leyes fundamentales con las cuales se explica la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Las leyes son 1. La ley de la inercia, 2. La ley de la fuerza y 3. La ley de la atracción y reacción. La primera ley nos dice que las cosas se mantienen como están, quietas o en movimiento hasta que algo las interrumpe. La segunda ley nos explica que entre más pesado es el objeto, más fuerza necesita para moverse. Por último, la tercera ley nos dice que si empujas algo, la fuerza se te devuelve y te mueves. De eso trató principalmente la física en el periodo clásico. Cabe mencionar que las aportaciones fueron de suma importancia y hoy en día seguimos haciendo uso de los conocimientos. Periodo moderno.
La física ha experimentado una evolución significativa durante el periodo moderno, que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Durante este tiempo, se produjeron avances fundamentales en nuestra comprensión de las leyes que rigen el universo. Aquí hay algunos hitos importantes en la evolución de la física en el periodo moderno. 1. Revolución científica. En el siglo XVI, la revolución científica liderada por científicos como Galileo Galilei y Johannes Kepler sentó las bases para el método científico y la observación sistemática de los fenómenos naturales. Estos científicos realizaron experimentos y desarrollaron teorías que desafiaron las creencias tradicionales y sentaron las bases para la física moderna. 2. Mecánica clásica. En el siglo XVII, Isaac Newton formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, sentando las bases de la mecánica clásica. Estas leyes permitieron explicar y predecir el movimiento de los objetos en la Tierra y en el espacio, y establecieron la idea en que las mismas leyes se aplican en todos los lugares del universo. Termodinámica. En el siglo XIX se desarrolló la termodinámica, que estudia las propiedades del calor y la energía. Los científicos como Sadi Carnot y Rudolf Clausius establecieron los principios fundamentales de la termodinámica, incluyendo la conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica. 4. Electromagnetismo. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó las leyes del magnetismo y la electricidad en las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan a través del espacio, sentando las bases para el estudio del electromagnetismo y la teoría de las ondas electromagnéticas. 5. Teoría de la relatividad. A principios del siglo XX, Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, que revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, introdujo la idea de que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento relativo. La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, propuso una nueva descripción de la gravedad en términos de la curvatura del espacio-tiempo. 6. Mecánica cuántica. En la primera mitad del siglo XX se desarrolló la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Los científicos como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y Erwin Schrödinger desarrollaron teorías y ecuaciones que desafiaron la visión clásica de la física y establecieron los principios de la mecánica cuántica. Estos son solo algunos ejemplos de la evolución de la física en el periodo moderno. A lo largo de los siglos, los científicos han realizado descubrimientos y formulado teorías que han ampliado nuestra comprensión del mundo natural y han sentado las bases para los avances tecnológicos que disfrutamos hoy en día. Experimentos cruciales. Los experimentos más importantes en la historia de la física. Son un buen repaso de algunos de los grandes momentos en el que un científico o un equipo pusieron su ingenio a trabajar para demostrar una teoría. Algunos son simples momentos de inspiración, mientras que otros tuvieron que trabajar para inventar una máquina que les permitiese poner a prueba sus ideas. Galileo demuestra que todos los objetos caen a la misma velocidad, 1589. Uno de los experimentos más famosos de Galileo demostró que Aristóteles estaba equivocado. Se subió a la torre de Pisa y lanzó desde lo alto varias bolas de distinto peso, que llegaron al suelo al mismo tiempo. Galileo postuló que si una pluma tarda más en caer que en una piedra no tiene que ver con su peso, sino con la resistencia que ejerce el aire en su camino hacia el suelo. El plano inclinado, Galileo siglo XVII. Galileo no tenía cronómetros ni fotodetectores, pero sí un buen sentido del ritmo. Un objeto móvil describiendo un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado con una velocidad inicial nula, debe recorrer una distancia proporcional al cuadro del tiempo, siendo la constante de proporcionalidad la aceleración dividida por 2. Newton divide la luz blanca en sus 7 colores, 1672. En 1672, Newton hizo pasar la luz que entraba por su ventana a través de un trozo de cristal con forma triangular o un prisma. El resultado fue la aparición de un espectro de 7 colores, que se correspondían con los colores del arco iris. Así demostró que cuando la luz blanca pasa a través de un cristal, ésta se descompone en luz de distintos colores, según sus longitudes de ondas.
Henry Cavendish pesa la Tierra en 1798. En el siglo XVIII, el físico británico asumió la titánica tarea de pesar nuestro planeta. Para ello midió su densidad de forma que pudiese partir de ese dato y calcular su masa. Textos clásicos. Los textos clásicos son recopilaciones de escritos o antología de diferentes filósofos, científicos, físicos de la historia, en los que se destacan los de Galileo y Newton. Galileo Galilei estudió en la Universidad de Pisa, donde siguió cursos de medicina, matemática y de filosofía. Atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés por la medicina y todavía menos por las disputas escolásticas y la filosofía aristotélica, Galileo reorienta sus estudios hacia las matemáticas. Desde entonces se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes, y opuesto al aristotelismo. Todavía estudiante, descubre la ley de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. La mecánica estudia un cuerpo en movimiento, el estado de reposo del mismo y de la fuerza que tiene dicho cuerpo. En el siglo XVI, Galileo fue pionero en el uso de experiencias para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando instrumentos como el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia y de la dinámica, y con el uso de uno de los primeros telescopios, observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor y las manchas solares del Sol. Estas observaciones demostraban el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico, y el hecho de que los cuerpos celestes no son perfectos e inmutables. En la misma época, las observaciones de Tycho Brahe y los cálculos de Johannes Kepler permitieron establecer las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas en el sistema solar. Newton, Principia Mathematica, se orientó hacia la investigación de física y matemáticas. En 1687, Newton publicó Los Principios Matemáticos de la Naturaleza, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, una obra en la que se describen las leyes clásicas de la dinámica conocidas como leyes de Newton y la ley de la gravitación universal de Newton. El primer grupo de leyes permitía explicar la dinámica de los cuerpos y hacer predicciones del movimiento y equilibrio de cuerpos. La segunda ley permitía demostrar las leyes de Kepler del movimiento de los planetas y explicar la gravedad terrestre, de aquí el nombre de gravedad universal. En esta época se puso de manifiesto uno de los principios básicos de la física. Las leyes de la física son las mismas en cualquier punto del universo. El desarrollo por Newton y Leibniz del cálculo matemático proporcionó las herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como ciencia capaz de realizar predicciones. En esta época desarrollaron sus trabajos físicos como Robert Hooke y Christian Huygens, estudiando las propiedades básicas de la materia y de la luz. Principio matemático, escrito de Newton, donde publica sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. Esta obra marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada por muchos como la obra científica jamás publicada. Los otros 3 libros de esta obra contienen los fundamentos de la física y la astronomía, escritos en el lenguaje de la geometría pura. La física es la ciencia que estudia cómo funciona el universo, al tomar en cuenta 4 propiedades fundamentales, que son la energía, la materia, el tiempo y el espacio, cómo interactúan y se afectan unas a otras. En este escrito se hablará acerca de sus fronteras y perspectivas, pero para entender su desarrollo primero hay que comprender la definición de cada uno de los conceptos. La perspectiva es el modo de analizar alguna situación u objeto, y se tienen diferentes puntos de vista acerca de este. La finalidad de la perspectiva es reproducir la forma y disposición con que los objetos aparecen a la vista. Aplicando este concepto en la física, podemos decir que es cuando algo que aún no se muestra se intenta mostrar al ser humano. La frontera es una línea real o imaginaria que separa un territorio de otro. Hablando en el ámbito de la física, es el límite de donde empezó hasta donde ha llegado o hasta donde puede llegar esta. Realmente las fronteras de la física no podemos imaginarlas, pues nunca acabamos de descubrir algo nuevo.
Sin embargo, según antiguos conocimientos, se decía que la materia estaba conformada por vórtices y Lord Kelvin opinaba que no había nada sólido en lo material, pues para él todo era una ilusión que se alimentaba por una falsa realidad. Para que se pudiera comprender esto, dio ejemplo de un anillo de humo que cuando giraba conservaba su consistencia sin desarmarse. Este anillo daba una apariencia de solidez al momento en que giraba, y Lord Kelvin utilizó esta figura para explicar que en los átomos sucedía algo similar, pues se comportaba de la misma manera que anillos en vórtice. La teoría de Kelvin no tomó mucho valor, pues decía que la materia se componía de partículas tangibles y comparaba la forma del átomo con la de una bola de billar. Conforme avanzó la ciencia, la teoría del átomo también lo hizo hasta poder llegar a dividirlo y visualizar que era como un sistema planetario en miniatura, donde el núcleo estaba formado por protones y neutrones y alrededor de él giraban los electrones. El vórtice nos da un panorama más claro en el que se demuestra que la partícula elemental se mueve en espiral y el movimiento es el fundamento mismo de la materia. Esta teoría logró la demostración de que la materia es una forma de energía. El movimiento no puede existir si no avanza en cierta dirección y la energía no existe si no es como una forma definida. Estos ejemplos solo son algunos de los tantos descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia de la física. No obstante, aunque se hayan hecho estos descubrimientos y por más avanzados que estén, el hombre no estará conforme con esto y es natural querer descubrir e investigar cada vez más para resolver alguna incógnita existente. Como conclusión, podemos decir que la física no tiene un límite alguno, pues el límite existiría solo cuando el ser humano deje de imaginar o deje de tener dudas acerca de algo en específico. Además, concluimos que también la perspectiva avanza hacia los dos extremos, que va desde la micro a la macro, lo cual significa entender el proceso que va del fenómeno natural hasta poder predecir otros diferentes fenómenos y procesos, pues la física está en cada una de nuestras actividades cotidianas. Mirar hacia el inicio, antes de los griegos, es recordar que el conocimiento nació de la necesidad y de la observación sencilla. Nuestros antepasados levantaron su mirada al cielo, vieron el curso de los astros, midieron las estaciones y registraron con símbolos sus hallazgos. Sin fórmulas ni teorías, comprendieron que la naturaleza tenía un orden, y en ese intento por descifrarlo, dejaron las primeras huellas de la física, aunque no lo llamaran así. Durante la época de los griegos, el pensamiento se volvió razón y filosofía. Fue entonces cuando la ciencia comenzó a separarse de lo meramente mítico y se convirtió en búsqueda de explicación. Los griegos no solo preguntaron por los fenómenos, sino que se atrevieron a construir teorías sobre el movimiento, la materia y el cosmos. Allí se dio el salto de la curiosidad al razonamiento estructurado, y con ello nació la tradición de pensar el mundo con lógica. El Renacimiento fue un despertar luminoso. Después de siglos en que el saber se conservaba con cautela, el hombre renacentista volvió a mirar al mundo con ojos frescos. La fusión de arte, filosofía y ciencia permitió que los textos clásicos renacieran, que la observación se mezclara con la creatividad y que la experimentación se convirtiera en el puente hacia lo nuevo. Fue una época donde el hombre se reconoció como creador y explorador, y donde la física empezó a florecer con más fuerza.